8. Bien, y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la vida contemplada desde la perspectiva de la responsabilidad, ¿no? La vida como la principal responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y es que solemos contemplar a la vida desde la perspectiva del control y del placer, del bienestar. Pensamos que vivir se trata de lograr tener el mayor control en nuestro entorno, el mayor control en nuestras emociones, el mayor control en nuestros pensamientos. Y también vamos pensando que vivir se trata de pasársela lo mejor posible, del bienestar, del sentirse de maravilla. Y la verdad es que partiendo de una base real, ninguna de las dos cosas es posible de manera permanente, ni tampoco lo es de manera plena. Por lo tanto, pretender ambas cosas pues es de alguna manera vivir en una falacia, vivir engañándonos, porque estamos siempre procurando cosas que no son posibles. Y aquí el problema es que nos estamos perdiendo de la experiencia de vida en función de lo que en sí mismo la constituye, y estamos perdiendo tiempo y energía pensando que se trata la vida de justamente dominar y controlar y pasársela bien, cuando en realidad se trata de ser responsables en dos sentidos que vamos a profundizar en esta ocasión. Pero que quede bien claro, no es que esté mal buscar controlar ciertas situaciones o buscar dominar ciertas circunstancias. De hecho, es necesario procurarlo bajo ciertos contextos o en ciertos entornos, pero también tener claro que no es posible hacerlo, reitero, de manera permanente ni de manera completa. Tampoco el bienestar pues está bien buscarlo, está bien procurarlo, pero también cayendo en la cuenta de que no siempre es posible. ¿Por qué? Porque la vida a veces se torna más exigente, a veces se puede tornar injusta inclusive, y entonces seguir viviendo, planteándonos una recuperación del bienestar que sea inmediata y que además pretenda volverse inmune frente a las demás experiencias que se puedan presentar en el futuro, desafiantes, exigentes o, reitero, inclusive injustas, bueno, pues es vivir de una manera inmadura, es vivir de una manera demasiado subjetiva, sin fundamento real. Claro que siempre hay que buscar manejar lo mejor posible las situaciones, y también hay que buscar pasárnosla lo mejor posible, pero siempre teniendo en cuenta que no siempre será posible y que la vida no se acaba cuando no es posible. De hecho, me atrevería a decir que se vuelve más interesante, se vuelve más profunda, justamente cuando no es posible ejercer el control y cuando no es posible experimentar bienestar o placer. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo que la vida es mucho más que eso, o al menos que la vida no se constituye solo por eso. Pero estamos tan programados en la búsqueda del placer y en la búsqueda del control, en la búsqueda del poder, que ni siquiera nos planteamos el contenido que puede llegar a tener una vida que carezca de ambas cosas, que carezca de cierto control y que carezca de la experiencia del placer, a tal grado que podemos pensar que una vida que carece de ambas posibilidades pues no merece ser la pena vivida, y esto ha llevado lamentablemente a la desesperación a muchas personas. ¿Por qué? Porque no contaban con otro programa, vamos a decirlo así, que pudieran aplicar justamente cuando la vida se torna más incierta y por lo tanto más difícil de controlar, o cuando se torna más desafiante y por lo tanto es más difícil la experiencia del bienestar. Pero hay que ver a la vida como lo que es, una realidad de claros oscuros, es decir, en donde tendremos ocasiones de poder disfrutar, tendremos ocasiones en las que podemos progresar sin mayor complicación, pero también ese lado oscuro, en donde la vida va a exigir lo mejor de nosotros, va a exigir que recurramos a nuestros recursos más profundos, más poderosos, vamos a decirlo así, y eso va a implicar por un lado mucha fortaleza, claro está, pero también por otro lado mucha flexibilidad, y muchas veces las personas no se quiebran por
por falta de fortaleza, sino que se suelen quebrar por falta de flexibilidad, porque nos aferramos, nos apegamos a ciertas formas de proceder, nos mantenemos con ciertas fijaciones que nos vuelven bastante ineptos para los procesos de cambio, para los procesos de adaptación, que la vida misma, además como algo natural, nos va a ir exigiendo en diversas etapas de nuestras vidas. Pero en ese afán de querer seguir dominando y de querer seguírsela pasando bien, pues vamos, sin darnos cuenta, creando una fatídica rigidez, tanto mental, una rigidez intelectual, como una, ya no se diga, emocional, que lejos de permitirnos esa flexibilidad, esa elasticidad para adaptarnos, y ya habiéndonos adaptado, encontrar formas de mejorar nuestra situación, pues lo único que hace es que incremente nuestra experiencia de resistencia, que se incremente esa experiencia, y entonces nos volvemos más reacios a aquello que no esperábamos, o aquello que no comprendemos y que simplemente se nos impone en la vida. Por eso la importancia del tema de hoy, que versa sobre esa gran posibilidad que tenemos todos los humanos, no ejercida por todos los humanos, por cierto, pero finalmente conforma nuestra naturaleza, que es la responsabilidad. O sea, todos tenemos la opción de ser responsables, pero se trata, como toda opción humana, de algo que tenemos que elegir, de algo que tenemos que decidir, de algo que tenemos que procurar, porque no es que nazcamos, crezcamos y nos desarrollemos con un instinto natural para la responsabilidad. Al contrario, más bien parece ser que nacemos con impulsos que están destinados a que busquemos atajos en la obtención de lo que queremos, a costa de que respetemos, o más bien a costa de violar principios naturales. Y entonces nos podemos servir de la trampa, del engaño, nos podemos servir de la corrupción, nos podemos servir del fraude para obtener lo que queremos, porque en el fondo lo que nos interesa es justamente esa experiencia del poder y esa experiencia del placer, sin importar cómo la consigamos. Pero ahí están las leyes que rigen nuestra naturaleza, y por más que pretendamos saltárnosla, por más que pretendamos, como se dice vulgarmente, pasárnoslas por arco del triunfo, seguirán rigiendo nuestras vidas y generando consecuencias. Y entonces resulta que muchas personas que buscan el control, con el paso de los años, terminan perdiendo el control de sus propias experiencias internas, el control de las propias situaciones en los diversos ámbitos de sus vidas, y no saben qué hacer, se colapsan. Y algo similar le pasa a esas personas que en esa afanosa búsqueda de placer, lo único con lo que terminan topándose al final de sus vidas es con una profunda experiencia de dolor. ¿Por qué? Porque abusaron de la experiencia del placer, tronaron o reventaron sus cuerpos, por decirlo así, y entonces pasan sus años de vejez con profundas dolencias, con profundas discapacidades que se originan por esos excesos en la búsqueda del placer, que terminan pasando la factura. ¿Por qué? Porque se traducen a enfermedades, se traducen a algún tipo de distrofias en nuestro organismo, y muchas de ellas pues terminan por convertirse en irreversibles, y entonces vamos pagando en la recta final de nuestras vidas, con una experiencia del dolor, esa excesiva búsqueda del placer que generamos en nuestros años más juveniles. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el engaño continúa, el engaño se hace mayor, y las consecuencias nefastas. ¿A qué engaño me refiero? Pues al que acabo de señalar, a esa pretensión de que la vida consiste en desarrollar el mayor control posible y experimentar el mayor placer posible. No, la vida se trata de mucho más que eso. La vida se trata básicamente de dos cosas que están asociadas ambas a la responsabilidad. La primera de ellas sí tiene que ver con la realización de nuestros sueños, de nuestros ideales, de nuestros valores. Esa es la primera o la parte primaria del sentido de nuestras vidas, aquello que queremos que se haga realidad en ellas. Y la segunda parte, que es la que
o desconocen muchos o evaden muchos, pero que es igual de importante que la primera, es la parte en la cual generamos una respuesta frente a aquello que la vida nos impone y que nosotros no esperábamos, e inclusive tal vez ni siquiera merezcamos que se haya presentado, pero ahí está. Se presentó esa muerte, se presentó ese accidente, se presentó ese despido, se presentó pues esa pues no sé, enfermedad, esa ruptura, esa separación, ese abandono, esa traición, se presentaron en nuestras vidas, y como no sabíamos que también teníamos que desarrollar una capacidad de respuesta y no solo una capacidad de realización, pues entonces cuando se presentan esas situaciones en nuestras vidas quedamos en total desamparo. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos solo nos dispusimos a aprender a hacer realidad nuestros objetivos. Y digo en el mejor de los casos porque hay muchas personas que ni siquiera eso. Y por supuesto, en el peor de los casos se encuentran aquellas personas que ni están haciendo realidad lo que desean, pero tampoco están sabiendo cómo superar lo que se les presenta como algo inesperado, como algo impuesto, como algo exigente de parte de la vida. Y claro, pues ¿dónde van a refugiarse? Pues algunos lo harán en alguna sustancia adictiva, otros lo harán en algún tipo de neurosis, otros lo harán con alguna relación con las que tienen codependencia, pero todos finalmente experimentando una profunda infelicidad. Y no porque la vida haya sido particularmente injusto con ellos, porque la vida al final del día nos pone a prueba a todos, sino la única diferencia es la forma en que nos pone a prueba y los momentos en los que nos pone a prueba, pero a todos nos pone a prueba. Y no por eso vamos a pensar que estamos en una situación de desventaja frente a otros. ¿Por qué? Porque al final del día lo que marca la diferencia frente a esas situaciones entre una persona y otra no es ni su inteligencia, no es su poder económico, no es su fortaleza física, sino que es esencial y principalmente su responsabilidad personal. Entonces, entre aquellos que quedaron abatidos por esa experiencia inesperada y que sucumbieron ante el dolor y el desafío que representaba, y aquellos que terminaron saliendo adelante, ¿no? A pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos y a pesar de los vaivenes de la vida, pues la gran diferencia es el sentido de responsabilidad con la que cada uno de ellos enfrentó su situación. En el primer caso, posiblemente, pues se dedicó a buscar culpables, ¿no? Se dedicó a perder su tiempo y energía tratando de responder a la pregunta de por qué le había pasado eso en ese momento, por qué a ella, por qué a él, tratando de encontrar justificaciones, tal vez excusas para no responder, para no reaccionar, para no asumir con valentía y por qué no hasta categoría su situación precaria y salir adelante a pesar de ella, o más bien básicamente gracias a ella, y plantearse otros niveles de experiencia. Mientras que la segunda persona, pues sí, seguramente tuvo su momento de duelo, vamos a decirlo así, o su periodo de duelo, seguramente tuvo un momento de adaptación o requirió de un tiempo para su recuperación, pero en algún momento específico decidió salir adelante, decidió sacudirse el polvo, levantarse, ¿no? Remangarse y la camisa y decir, bueno, pues, ¿qué sigue? Vamos a determinar cuáles son mis opciones, cuáles son mis posibilidades y generar un enfoque distinto respecto a su situación, centrándose en lo que aún era posible y no obsesionándose en lo que había perdido. Bueno, pues es que eso tiene que ver con la responsabilidad. Seguimos teniendo una idea bastante peregrina, bastante reduccionista de lo que es la responsabilidad. Pensamos que responsable es la persona que cumple con sus obligaciones, y sí, ciertamente tiene que ver con un principio de responsabilidad, pero no se agota en eso. La parte más interesante de la responsabilidad, la parte más atractiva de esta virtud, tiene que ver con esa capacidad de respuesta
que vamos desarrollando justamente con cada uno de los desafíos que la vida o los demás nos puedan ir presentando a lo largo del trayecto. Y antes de continuar, quiero agradecerle a la señora Romana, que a través de WhatsApp nos manda saludos y nos dice que cada jueves nos escucha a todo volumen haciendo las labores del hogar. Muy bien, señora Ramona, gracias por escucharnos y gracias por permitirnos acompañarla en su hogar. Por su parte, otro mensaje de WhatsApp que nos dicen: buen día, hoy es mi cumple y me estoy consintiendo con esta excelente reflexión con usted. Gracias por compartir sus conocimientos, pero no nos dejó su nombre. Es correcto, no nos dejó su nombre. Bueno, felicidades quien quiera que seas y gracias por iniciar tu festejo, tu cumpleaños, tu nomástico de esta manera, que es reflexionando. Entonces, el tema de la responsabilidad pues es un tema crucial en nuestras vidas, pero que hay que entender bien, porque si seguimos pensando que se limita a un mero disponerse a cumplir con sus propias obligaciones, pues si bien genera muchas ventajas ciertamente sobre una persona que ni siquiera sea capaz de cumplir sus obligaciones, también es cierto que se está desperdiciando mucho de lo que esta virtud puede generarnos potencialmente en nuestras vidas. Y es precisamente esa capacidad de crecer y de crecernos justamente apoyándonos en las contrariedades. Y ojo, conscientemente estoy utilizando la expresión apoyándonos en las contrariedades porque la respuesta inmediata, comodina, cobarde de muchas personas cuando se presenta una contrariedad, pues no es la de apoyarse en ellas para salir adelante, es más bien la de evadirlas, huir de ellas para pretender no sufrir, ¿no? Como si el progreso personal se tradujera o se pudiera equiparar con un simplemente no sufrir. No, a ver, el tema de que lo que vale cuesta, pues obviamente nos hace referencia a que tenemos que estar dispuestos a pagar un precio por la realización de todo aquello que tenga sentido y que tenga significado en nuestras vidas. O sea, es verdaderamente ingenuo, es verdaderamente infantil pensar que podemos hacer realidad lo valioso sin que nos cueste un céntimo de aprendizaje o sin que nos cueste un céntimo de esfuerzo o ya no digamos de sacrificio. A ver, eso no existe, eso no es posible. La realidad humana se define por esa disposición a pagar los precios. Y si no contamos con los recursos internos suficientes para cubrir esos montos, bueno, pues no hay que preocuparnos. Entonces trabajamos en nuestro interior para desarrollar esos recursos y poder generar ese pago. Y entonces nos disponemos a aprender lo que sea necesario, nos disponemos a practicar lo que sea necesario, nos disponemos a emprender las veces que sean necesarias con tal de que no desistamos hasta que logremos nuestro objetivo. Eso en lo que refiere a el primer contenido o la primera parte del contenido de la vida. Me refiero a hacer realidad nuestros objetivos y nuestras metas. O sea, el sentido de responsabilidad con este tipo de realidades tiene que ver con nuestra disposición a aprender y practicar lo que haga falta hasta lograr el resultado deseado, ¿no? Eso es en lo primero que tiene sentido desarrollar nuestra responsabilidad, nuestra habilidad para tomar la iniciativa y una vez que la hemos tomado, pues persistir hasta que logremos el objetivo que buscamos. En ese sentido, es muy importante que no perdamos de vista que no tenemos que saberlo todo, no tenemos que dominarlo todo para emprender algo que tenga sentido y significado para nosotros. Lo que necesitamos es la humilde disposición de abrirnos a la experiencia en sí y estar dispuestos a pagar el precio que haya que pagar. Muchas personas no lo están. ¿Por qué? Porque no son responsables. Diría Stephen Covey, él creo que diseñó por primera vez este término, son personas reactivas, no proactivas. Son personas que llevan su vida reaccionando, ¿no?, impulsivamente a lo que está sucediendo en sus vidas, tal como lo haría cualquier animal, ¿no?, que reaccionan impulsivamente, instintivamente,
replegándose o atacando cuando se presenta algo negativo en sus vidas, o acercándose cuando se presenta algo positivo en sus vidas, pero sin ser ellos los que determinen qué quieren en sus vidas, sino simplemente van reaccionando a lo que se va presentando en ellas. Un ser humano tiene la opción de no conformarse con eso. Los seres humanos tenemos la opción de elegir persistir o de elegir desistir. Finalmente es una opción personal, finalmente tiene que ver con una decisión particular que, si bien luego nos dediquemos a buscar justificantes, atenuantes que nos sirvan de excusa para lo que al final del día tuvo que ver con una irresponsabilidad de nuestra parte, la realidad es que al fin del día tendré que afrontar a mi propia conciencia, que me va a reprochar porque no opté mejor por persistir, por perseverar, por mantenerme inquebrantable a pesar de los desafíos, a pesar del cansancio, a pesar de el tiempo que dilata la realización de nuestras metas, y que de todas maneras, aunque me lleve mucho tiempo, aunque implique mucho esfuerzo, aunque requiera de cierto sacrificio, como sea, mi vida seguirá teniendo más contenido que aquella que poltronamente, aquella que perezosamente pues decidió hacerse a un lado y mejor buscar otras formas de pasársela mejor. Pero, a ver, entendamos algo, no es posible pasársela mejor si nuestra vida se va volviendo carente de contenido. No es lo mismo pretender el gozo en nuestras vidas que una auténtica, permanente y profunda satisfacción en ellas. Bien, entonces la vida se trata de, por un lado, hacer realidad nuestros objetivos y por otro lado, generar una respuesta que sea idónea, que sea pertinente cuando la vida nos presente un desafío con el que no contábamos, cuando nos presente alguna exigencia que no esperábamos. Y esta es la segunda función de la responsabilidad, que seamos capaces de generar esa respuesta, ¿no? La primera, lo comentábamos hace unos momentos, tiene que ver con nuestra disposición a pagar el precio del aprendizaje, del emprendimiento, de la persistencia que se requiera con tal de hacer realidad nuestros objetivos. Y por otro lado, cuando la vida nos ponga a prueba con alguna experiencia que no esperábamos, esa responsabilidad se va a traducir a que no caigamos en un victimismo, a que no nos sintamos mártires y elijamos una respuesta que nos permita apoyarnos, decíamos antes del corte, en esas contrariedades en vez de simplemente evadirlas y pretender huir o negarlas, huir de ellas o negarlas, que lo único que hace, por cierto, pues es nada más empeorar nuestra situación. Entonces, aquí lo que hacemos, o qué significa más bien apoyarnos en las contrariedades. Bueno, las contrariedades por sí mismas, las dificultades, las pérdidas, los rechazos, los fracasos, en sí mismas las podemos transformar en motivadores, en motivos para salir adelante. Y paradójicamente, muchas personas con una mentalidad pobre, pues de escasez, en vez de servirse de esa contrariedad para decir, caray, se ha presentado un nuevo desafío en mi vida y eso, a su vez le genera un nuevo sentido a mi desarrollo personal, entonces me voy a basar en esa contrariedad para salir adelante, para superarla, para transformarla, para corregirla, lo que sea que proceda a hacer como respuesta. Y entonces convierto, y eso significa apoyarme en la contrariedad, la convierto en un poderoso motivador para mi vida. Lo convierto en algo que me impulsa, en algo que me mueve, en algo que me lleva a través de una sacudida, tal vez me lleva a asumir una nueva forma de proceder en mi vida, o inclusive, más aún, me lleva a abrirme a una nueva forma de procesar las cosas en mi vida. Y entonces dejo de percibir a la contrariedad, a la dificultad como una amenaza y la recibo como un aliciente, como un estimulante para aprender algo nuevo o para desarrollar una nueva habilidad en mi vida. Y entonces me froto las manos y casi hasta saboreo la posibilidad
de sacar adelante la situación que se me acaba de presentar, la adversidad que se me acaba de imponer, y entonces busco, me abro a encontrar la forma de salir adelante. Pero, insisto, sin dramatismos, sin sentirme víctima, porque de verdad, amigas, amigos míos, esas posturas hacen muchísimo daño, porque no solo te incapacitan para sacar adelante tu vida, sino que te estancan en esa situación de manera permanente, y puede ser que el resto de tu vida, y no se diga el daño que generas en tus relaciones. No importa cuánto hayas sufrido, no importa cuánto hayas perdido, no importa cuánto rechazo, cuánto fracaso hayas experimentado, lo único que importa es tu respuesta, y que con la frente en alto determines qué vas a hacer al respecto. ¿Por qué? Porque a partir del primer momento en el que decidas sobreponerte a esas situaciones de pérdidas, de rechazo y de fracaso, estarás generando una nueva vida que va a marcar el resto de tu vida. ¿Por qué seguirte estancando? ¿Por qué seguirte empantanando con esa situación que además ya es del pasado? Porque eso que lo perdiste, pues ya lo perdiste. Ese fracaso que experimentaste, ya lo experimentaste. Ese rechazo también. Entonces, ¿por qué actualizarlo? ¿Por qué mantenerlo vivo a través de nuestro resentimiento? ¿Por qué mantenerlo vivo a través de nuestra ansiedad? ¿Por qué mantenerlo vivo a través de nuestro enojo o de nuestra tristeza? ¿Para qué? ¿Cuál es la maldita necesidad de seguirnos restregando a nosotros mismos la experiencia? ¿Por qué ese afán de volver a esa situación, volver a esa experiencia y revivirla? Esa sí yo considero que es una gran necedad en muchas personas, por no llamarle de otra manera, ¿no? Que perfectamente podríamos llamarle. Es que es increíble que se pierda tanto tiempo y se consuma tanta energía en el lamento, ¿no? En esa autoconmiseración, o tal vez en esa autoflagelación, como si el mundo se hubiera detenido por nuestra tragedia, o como si la vida hubiera terminado con ella. A ver, si no terminó nuestra vida con la tragedia, significa que nos faltan cosas por hacer antes de que nuestra vida termine, y ya tenemos que aplicarnos en hacer esas cosas antes de que muramos. Pero no, muchos, por debilidad, por soberbia, por la razón que sean, optan, eligen, deciden quedarse estancados en su pérdida, quedarse estancados en su fracaso, en su rechazo, y pasarse el resto de su vida lamentando esa experiencia, sin caer en la cuenta, insisto, de que si siguen vivos es porque la vida sigue esperando una respuesta que sea pertinente, una respuesta que sea adecuada, idónea para seguir. Pero no generan esa respuesta. Y claro, ¿qué podemos esperar como resultado? Pues que la vida se vuelva cada vez más insípida, se vuelva más vacía, se vuelva más insoportable. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo. Porque ya hemos definido que vivir es un verbo que se conjuga con un sentido de responsabilidad, sea por la vía de la realización o sea por la vía de la generación de una respuesta personal. O estamos haciendo realidad algo, o estamos generando una respuesta frente a algo. Eso es vivir. O simultáneamente estamos haciendo ambas cosas. Por un lado, estamos tratando de hacer realidad algo que tiene valor y sentido en nuestras vidas, y simultáneamente estamos sacando adelante algo que no esperábamos y que nos pone a prueba. Continúo con el agradecimiento a sus llamadas y mensajes. En esta ocasión le agradezco a Socorro Gudiño de la Colonia La Pradera. Saludos a todos los que nos escuchen en la Colonia La Pradera, que nos dice: felicidades, me ha ayudado mucho en lo personal y profesional, cada jueves los escucho, felicidades a todo el equipo. Gracias, Socorro, qué bueno saber que te está sirviendo. Y pues la del cumple es Elsa Guerra, nuestra incondicional Elsa, muchas felicidades
en tu cumpleaños no nos aparece tu nombre, no podía ser, que el resto de este día la sigas pasando muy bien y que esta reflexión sobre la responsabilidad pues te inspire a una nueva vida que empiezas justo en tu cumpleaños. Muchas felicidades, Elsa. Y bueno, pues retomando, se trata entonces de que entendamos que la vida no tiene que ver con una construcción de una especie de paraíso ficticio, de paraíso irreal, sino que tiene que ver con la percepción de una vida que consiste en un campo de entrenamiento, si lo queremos ver así, en donde en ese campo de entrenamiento tenemos la opción de desarrollar habilidades, de adquirir aprendizajes, de crecer cuando enfrentamos nuevas situaciones que exigen de nosotros un cambio, y en vez de aferrarnos y de resistirnos a viejas formas de procesar y a viejas formas de proceder, decidimos con determinación cambiar, dejar esos viejos sistemas de creencias que tal vez ya son obsoletos, estar dispuestos a ajustar una nueva jerarquía de valores para enfrentar la nueva situación que en el fondo está representando una oportunidad para mejorar. Entonces, lejos de temerle a la vida, ¿sí? Porque muchos le temen a la vida justamente por esa posibilidad de que nos imponga algún tipo de desafío o de injusticia, inclusive, en vez de temerle, vamos a agradecer este maravilloso don y vamos a comportarnos a la altura de las circunstancias. Vamos a generar respuestas que son dignas de una persona que es inteligente, que son dignas de una persona que tiene determinación y que sabe que a cambio de una respuesta pertinente obtendrá una gran y profunda experiencia de satisfacción para el resto de su vida. Una agrupación o asociación de varios artistas. Y bueno, también agradezco a Ignacio Valle, que nos acaba de mandar un mensaje de WhatsApp que nos dice: hola, buen día, excelente tema, ¿dónde lo puedo volver a escuchar? Voy manejando y no voy al 100, saludos. Gracias, Ignacio, pues sí, con mucho gusto. Lo puedes escuchar te metes a Google, en el buscador de Google pones ivox.com, que es i latina VOOX.com, iVox, y ya que entras a la página de iVox, en el buscador pones RTQ, entras, te va a aparecer la página de RTQ, vuelves a poner en el buscador reflexiones y ya te va a aparecer por fecha la reflexión correspondiente. Bueno, pues entonces, ya para cerrar nuestra reflexión de esta ocasión, pues tener en claro que vivir responsablemente no significa vivir aburridamente, enfadosamente, fastidiosamente, porque también tristemente se tiene esa percepción de la responsabilidad. Pareciera ser que la persona responsable pues es la persona que se la pasa mal, la persona cuadriculada, la persona nerd, ¿no? La persona mocha, la persona como si fuera una especie de, pues no sé, de frustrado que se resigna a hacer lo que le corresponde porque tiene miedo a las represalias o a los castigos o a las sanciones. En fin, esa caricatura ya medieval de la responsabilidad, que por supuesto no tiene nada que ver, y espero haberlo dejado bien en claro a lo largo de esta reflexión, porque sí tiene que ver con nuestra capacidad para triunfar en la vida. O sea, no se puede pretender un auténtico y perdurable triunfo en nuestras vidas o éxito si no nos volvemos personas responsables, porque al final del día las personas responsables son aquellas que van desarrollando la capacidad de responder por encima de sus estados de ánimo. Entonces se vuelven verdaderamente libres, verdaderamente independientes. ¿Por qué? Porque no son esclavas de sus instintos, de sus impulsos, de sus pasiones, de sus ganas, de sus estados de ánimo, sino que funcionan, se mueven en términos de sus valores personales. Y entonces, cuando captan que algo tiene valor, que algo tiene sentido, pues simplemente se abocan a hacerlo realidad, aunque no tengan ganas, aunque estén cansadas, aunque implique esfuerzo y sacrificio, no les importa, porque saben que la vida
se va configurando, se va definiendo en términos de todo aquello que voy haciendo realidad y que tiene valor en sí mismo. Y claro, eso se traduce en que yo me voy convirtiendo en una mejor versión de mí mismo. Y entonces puedo dormir tranquilo, puedo dormir contento, puedo despertar ilusionado. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que completar, siempre hay algo que realizar, siempre hay algo que terminar, siempre hay algo que empezar, siempre hay algo frente a lo cual hay que responder. Y por supuesto que una vida así, pues se vuelve una vida interesante, se vuelve una vida con contenido, una vida que lejos de ser aburrida, pues es muy, muy divertida, es una vida llena de satisfacciones y por lo tanto de alegrías, es una vida de avances y no, por contraste, como muchas vidas, pues que se han quedado en la amargura, se han quedado en la ansiedad, se han quedado en la depresión, el pesimismo, se han quedado finalmente pues, en la mediocridad, ¿no? Porque finalmente pues ese es el destino final de la persona irresponsable, la mediocridad, la mezquindad, una experiencia de vida que es gris, que embota, que enfada, que harta, que cansa, que desalienta, que por supuesto no inspira, y entonces pues conocemos a muchos que viven así. Pues ya sabemos qué decirles: oye, vives así porque eres irresponsable, no porque te haya ido mal, no porque la vida te haya pues no sé, te haya configurado con pocos dones o talentos, o porque te haya predestinado a grandes carencias. A ver, eso ya hay que de verdad superarlo, y si algún familiar o amigo nuestro sigue estancado ahí, pues al menos no perdamos el tiempo tratando de sacarle de ahí, porque no va a querer salir, ¿no? Y aquí la cuestión es que tenemos que centrar nuestro tiempo y nuestra energía en aquellos que sí quieran salir adelante. Y bueno, ya para terminar, pues agradecer también otro mensaje que nos envían, que nos dice: buenos días, maestro Mares, gracias por compartir con nosotros esta poderosa reflexión. Si me lo permite, me gustaría compartir dos conceptos. Número uno, en muchas ocasiones vamos por la vida dándole más importancia al bienestar, poniéndolo por encima del bien ser. En la percepción de un servidor, el bien ser nos llevará al bien tener y sin duda a un bienestar perdurable. Por otro lado, me viene a la mente una frase que usted compartió con nosotros hace tiempo: cada situación que la vida nos presenta exige de nosotros adaptación o respuesta. En mi caso particular, elijo responder. Nuevamente gracias, atentamente Héctor Díaz, a través de mensaje de WhatsApp. Gracias, Héctor. Pues sí, estoy de acuerdo contigo completamente. No tenemos que darle más importancia al bien ser sobre el bienestar, o inclusive sobre el bien hacer, porque es la única forma de generar un crecimiento perdurable en nuestras vidas, una expansión de nuestra experiencia de vida y por lo tanto pues un desarrollo en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito social y hasta en el ámbito espiritual. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta jornada. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias ahí en la producción a la Virichina y en los controles al Chilo, y gracias a ustedes por su interés y por su participación en nuestro programa. Aquí estaremos, primero Dios, dentro de 8 días con nuevas reflexiones sobre temas que tienen que ver con nuestra experiencia de vida. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.